¿Y si te dijera que a veces el peor día de tu vida te lleva al regalo más grande que nunca supiste que necesitabas? Hoy te comparto una historia que te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre la familia, el amor y las segundas oportunidades. Imagínate esto: una niña de 10 años parada sola en un cementerio viendo a desconocidos alejarse de la tumba de su padre. Todo su mundo se derrumbó en un instante. ¿Pero qué pasa después? Bueno, ahí es donde esta historia se vuelve increíble. Déjame llevarte al mundo de Lila. La mañana comenzó como cualquier otra, pero terminó con un funeral. Lila apretó sus pequeños dedos contra la corteza áspera de ese viejo roble, el mismo donde su padre solía empujarla en el columpio de neumático todos los domingos por la tarde. Ahora proyectaba sombras sobre su tumba fresca y todos esos recuerdos felices parecían pertenecer a la vida de otra persona. El aire estaba cargado con el olor a tierra mojada y flores marchitas. ¿Conoces esa sensación de opresión en el pecho cuando sucede algo terrible? Eso era exactamente lo que sentía Lila, de 10 años, al ver desaparecer a los últimos dolientes por el sendero de grava. Su padre se había ido. Así, sin más. Un infarto en plena noche le había robado al hombre que la hacía dar vueltas hasta marearlas, que le contaba cuentos para dormir sobre reinos lejanos donde las valientes princesas siempre encontraban un final feliz. Ahora, solo quedaba Eleanor. Su madrastra permanecía de pie al borde del cementerio como una estatua oscura, vestida de negro caro de pies a cabeza. Eleanor se había casado con el padre de Lila hacía apenas 2 años, pero desde el primer día algo no iba bien. ¿Sabes cómo hay gente que sonríe con la boca pero con la mirada fría? Así era Eleanor. Todos los días. Lila se había esforzado tanto por conquistarla. La ayudaba con las tareas sin que se lo pidiera. Se quedaba callada durante las llamadas importantes de Eleanor. Incluso recogía flores de su jardín para ponerlas en su mesita de noche. Pero nada funcionaba. Eleanor la miraba como si fuera una mancha en un mueble caro, algo que necesitaba limpiarse y tirarse. Su padre había intentado salvar esa distancia entre ellos. Su dulce marido pasaba incontables tardes intentando conectar, organizando noches de cine en familia y excursiones de fin de semana al lago. Pero el amor no se puede forzar, ¿verdad? Y ahora ese dulce pacificador se había ido para siempre. El viaje a casa en coche se sintió como viajar a otro planeta. Silencio absoluto, salvo por el zumbido del motor y los dedos de Eleanor tamborileando impacientemente en el volante. Lila miraba por la ventana viendo cómo su pequeño pueblo se desvanecía. La heladería donde su padre le compraba conos de fresa todos los viernes, la librería donde pasaban las tardes lluviosas leyendo juntos, el parque donde él le enseñó a montar en bicicleta. Todo aquello parecía ahora como mirar los recuerdos de otra persona. Su casa apareció a la vista. Esa preciosa casa antigua para reformar con la pintura descascarada y un porche torcido. Su padre la había llamado su diamante en bruto. Cada fin de semana trabajaban juntos en ello, lijando pisos de madera hasta que les dolían los brazos, pintando paredes mientras se manchaban más de pintura que de las paredes, soñando con lo precioso que sería al terminar. «Haremos que este lugar brille, pequeña estrella», solía decir. Solo tú y yo haciendo magia juntos. Pero sin él parecía roto, como un cuerpo sin alma. Los tacones de Eleanor resonaban en el piso de madera como una cuenta regresiva. Lila se quedó en la puerta, todavía con el abrigo viejo de su padre, el que él le había remendado el invierno pasado cuando se lo rompió trepando al manzano. Entonces Eleanor pronunció las palabras que destrozaron lo que quedaba del mundo de Lila. «Empaca tus cosas». Así, sin más, sin calidez, sin explicación, solo una orden pura y fría. El corazón de Lila se paró. «¿Qué?». La palabra apenas salió de su garganta. Eleanor ni siquiera se giró. Dejó caer el bolso en la encimera de la cocina con un golpe seco y dijo: «Me oíste perfectamente. Ya no te quedas aquí. Esta casa ahora es mía y de verdad no tengo espacio para ti. ¿Te lo imaginas?». Esta mujer miró a una niña de 10 años afligida y sintió nada, ni compasión, ni piedad, solo incomodidad. «Pero esta es mi casa», consiguió decir Lila, con la voz temblorosa como hojas de otoño. La risa de Eleanor fue cortante como un cristal roto. «Esta era la casa de tu padre. Ya está muerto. Todo aquí, la casa, del dinero, todo, me pertenece legalmente. Y ya he hecho arreglos para ti. Los servicios sociales te recogerán mañana por la mañana. Irás a una casa de acogida donde perteneces». Esas palabras le dieron a Lila como puñetazos.
Se le doblaron las rodillas y tuvo que agarrarse al marco de la puerta para no caerse. Esta era la casa en la que dio sus primeros pasos, donde sopló las velas de cumpleaños, donde su padre la arropó todas las noches durante 10 años. Papá no querría esto, susurró entre lágrimas. Pero Eleanor ya se alejaba con sus tacones resonando como una marcha fúnebre. Tu padre debería haberlo pensado antes de morir sin dejar testamento. Esa noche Lila se sentó en el suelo de su habitación, doblando lentamente su ropa y guardándola en una pequeña maleta. Cada prenda era como despedirse de una parte de sí misma. Su suéter favorito, el azul que, según su padre, hacía juego con sus ojos. Su colección de piedras lisas de sus viajes a la playa. El conejo de peluche que le había ganado en la feria del condado. Lo más preciado de todo era el reloj de bolsillo de su padre. Todas las noches, antes de acostarse, le dejaba darle cuerda mientras le contaba historias. Lo guardaba en el bolsillo de su abrigo, donde sentía su suave peso contra el corazón. También guardó su libro de cuentos de hadas, el que tenía las páginas desgastadas y la encuadernación suelta porque lo habían leído juntos tantas veces. Esas historias sobre niños valientes que se abrían paso a través de bosques oscuros y madrastras crueles de repente le parecieron menos fantasía y más profecía. La casa crujió y gimió a su alrededor toda la noche, como si también llorara. No durmió nada. En cambio, se sentó junto a la ventana, mirando las estrellas, susurrándole a su padre donde quiera que estuviera. No sé qué hacer, papá. Tengo mucho miedo. ¿Me cuidarás? ¿Me ayudarás a encontrar mi camino? La mañana llegó gris y despiadada. Una mujer con traje oficial apareció con papeles oficiales y una sonrisa falsa que no le llegaba a los ojos. Hola, Lila. Soy la señorita Carter, de Servicios Sociales. Encontramos un lugar temporal para ti con una familia agradable. Temporal. Qué palabra tan aterradora cuando tienes 10 años y no tienes un lugar permanente a donde ir. Eleanor estaba en el pasillo con los brazos cruzados, observando como si Lila fuera un paquete entregado en la dirección equivocada. Mientras Lila llevaba su pequeña maleta al coche de la trabajadora social, las últimas palabras de Eleanor la siguieron. Ni se te ocurra volver aquí. Este ya no es tu hogar. Lila no miró atrás. No podía, porque mirar atrás la habría destrozado por completo. El hogar de acogida estaba en la parte más fea de la ciudad, rodeado por una valla metálica oxidada que lo hacía parecer más una prisión que un lugar donde vivían niños. Dentro, todo olía a productos de limpieza que intentaban ocultar algo podrido. La señora Hargrove dirigía el lugar con precisión militar. Cabello gris y apretado, recogido en un moño tan severo que le estiraba la cara. Reglas en cada pared, horarios cumplidos al minuto. Le mostró a Lila una habitación diminuta con 3 camas estrechas y una ventana pequeña que apenas dejaba entrar la luz. Compartirás este espacio con otras 2 chicas, anunció. Desayuno a las 7, almuerzo al mediodía, cena a las 6, sin excepciones, sin tratos especiales. Si sigues las reglas, no tendrás problemas. Las compañeras de piso de Lila eran chicas mayores, de mirada dura y lengua afilada, que claramente llevaban en el sistema el tiempo suficiente como para construir muros alrededor de sus corazones. La miraron una vez, decidieron que no merecía su tiempo y volvieron a lo que estuvieran haciendo. Esa primera noche, tumbada en una cama que chirriaba cada vez que se movía, Lila sacó el reloj de bolsillo de su padre y se lo apretó contra la oreja. Su constante tic-tac era el único sonido familiar en ese lugar extraño y frío. «Intento ser valiente, papá», susurró. Como las princesas de nuestros cuentos, pero ahora mismo no me siento muy valiente. Los días se convirtieron en semanas en el hogar de acogida. Lila se mantenía apartada, llevando su libro de cuentos de hadas a todas partes como un escudo contra la dura realidad que la rodeaba. Durante las comidas, mientras otros niños se quejaban de la comida insípida y las reglas estrictas, ella se refugiaba en historias de mundos mágicos donde el bien siempre triunfaba sobre el mal. Los otros niños se burlaban de ella por leer tanto, llamándola soñadora y bebé, pero a ella no le importaba. Esas historias eran su salvavidas, la prueba de que en algún lugar del mundo aún existía la bondad, incluso cuando no la encontraba en su vida diaria. La escuela también se convirtió en su refugio, aunque sus notas empezaron a bajar. ¿Cómo podía concentrarse en los problemas de matemáticas si su corazón seguía en esa vieja casa con los pisos crujientes y la risa de su padre resonando por las habitaciones? Llevaba su reloj de bolsillo con una cadena alrededor del cuello, escondido bajo la camisa donde la señora Hargrove no pudiera verlo y quitárselo. Todas las noches lo sostenía cerca y le contaba a su padre cómo había sido su día, fingiendo que la escuchaba desde donde quiera que vayan los buenos padres al dejar este mundo.
El hogar de acogida no era exactamente cruel, pero estaba vacío de amor. Todo funcionaba con horarios, reglas y eficiencia, pero nadie la arropaba por la noche, ni le preguntaba por sus sueños, ni recordaba que le gustaban los sándwiches cortados en diagonal en lugar de rectos. Solo era un caso más en un sistema que procesaba niños como paquetes en un almacén. Pero a veces el universo tiene otros planes. Una tarde gris, Lila estaba sentada en la entrada del hogar de acogida, absorta en la historia de una niña que encontró una lámpara mágica cuando oyó que se acercaba un coche. No era el típico sedán de servicios sociales, ni la vieja camioneta de la señora Hargrove, sino algo elegante y caro que ronroneaba como un gato satisfecho. Alzó la vista y vio a un hombre caminando hacia ella. Alto, de hombros anchos, con un traje que probablemente costaba más que todo lo que había en el hogar de acogida junto. Tenía el pelo canoso en las sienes y sus ojos eran amables. Realmente, genuinamente amables, de una manera que no había visto desde la muerte de su padre. ¿Eres Lala?, preguntó, y su voz era cálida como chocolate caliente en un día de invierno. Ella asintió apretando el libro con más fuerza. Me llamo Henry Caldwell, dijo, agachándose para que estuvieran a la altura de los ojos. Conocí a tu padre. 2 simples palabras que lo cambiaron todo. Conocí a tu padre. El corazón de Lila se aceleró. Nadie había mencionado a su padre desde el funeral. Era como si todo el mundo hubiera acordado fingir que nunca había existido. Pero allí estaba este desconocido pronunciando su nombre como un regalo preciado. ¿Lo hiciste?, susurró. La sonrisa de Henry era suave pero teñida de profunda tristeza. Era mi mejor amigo cuando éramos niños. Perdimos el contacto con los años, pero supe lo que pasó. Siento mucho tu pérdida. Lila estudió su rostro con atención, como su padre le había enseñado a interpretar a la gente. Pero no pudo encontrar ninguna mentira en él. Solo sinceridad y algo que parecía arrepentimiento. ¿Por qué estás aquí?, preguntó, porque 10 años viviendo con Eleanor le habían enseñado a ser cautelosa con los desconocidos que mostraban amabilidad. Henry miró el hogar de acogida que tenía detrás y luego volvió a mirarla a la cara. No sabía de ti hasta hace poco. Tu padre nunca mencionó que tuviera una hija en nuestras últimas conversaciones, pero debería haberme mantenido en contacto. Debería haber estado presente en su funeral. Debería haber sabido que necesitabas ayuda. Hizo una pausa pasándose una mano por el pelo plateado. Estoy aquí ahora porque quiero ayudarte. ¿Te gustaría dar un paseo conmigo? Te lo explicaré todo. Algo en su voz le recordó a su padre. Esa misma fuerza gentil, esa misma forma de hacerla sentir segura. En contra de todos los instintos que le había enseñado el sistema de acogida, asintió. Caminaron junto a la valla metálica mientras Henry le contaba su vida. Cómo había crecido pobre en el mismo pueblito. Cómo él y su padre habían sido inseparables de niños, construyendo casas en los árboles, atrapando luciérnagas y soñando con aventuras más allá de su pequeño mundo. Tu padre tenía el corazón más grande que he conocido, dijo Henry. Cuando otros niños me molestaban por llevar la misma ropa a la escuela todos los días, él me defendía. Cuando mi familia pasaba por momentos difíciles, compartía su almuerzo conmigo sin hacerme sentir nunca avergonzada. Lila lo imaginaba a la perfección. Su padre de niño, valiente y amable como lo había sido de hombre. Después del instituto, la vida nos llevó por caminos diferentes, continuó Henry. Fui a la universidad con una beca. Fundé una empresa tecnológica y gané más dinero del que jamás soñé. Pero nunca olvidé de dónde vengo. Nunca olvidé al chico que me enseñó lo que es la verdadera amistad. Se detuvieron y Henry se giró para mirarla directamente. Cuando supe que tu padre había muerto, volé de vuelta inmediatamente. Pero para cuando llegué aquí, Eleanor ya te había enviado lejos. Tardé semanas en encontrarte a través del sistema de servicios sociales. Lila sintió un nudo en la garganta. Eleanor dijo que no había nadie. Dijo que yo no pertenecía a ningún sitio. Henry apretó la mandíbula y por un instante su fachada de calma se quebró. Eleanor se equivocó en muchas cosas. Perteneces a algún lugar, Lila. Y si me lo permites, me gustaría asegurarme de que encuentres ese lugar. ¿Qué quieres decir?, preguntó, aunque una parte de ella temía albergar esperanzas. Quiero decir, me gustaría que vinieras a vivir conmigo, dijo Henry con dulzura. No para siempre si no quieres, pero por ahora, mientras averiguamos qué hacer. Te mereces un hogar de verdad, Lila. Te mereces a alguien que se preocupe por ti.
El reloj de bolsillo de su padre pareció sonar más fuerte contra su pecho, como su corazón latiendo con aprobación. Pensó en los cuentos de hadas que solían leer juntos, sobre héroes que aparecían justo cuando parecía perdida toda esperanza. Quizás este fuera el punto de inflexión de su historia. De acuerdo, dijo con voz baja pero segura. Henry sonrió. La primera sonrisa real que había visto en meses, y le tendió la mano. Esta vez lo aceptó sin dudarlo. El viaje a casa de Henry fue como viajar a otra dimensión. Su coche, con asientos de cuero y un lujo silencioso, se deslizaba por la ciudad con la suavidad de una nube que cruza el cielo. A través de la ventana, el mundo se transformaba, de barrios degradados a relucientes rascacielos y luego a calles arboladas con casas dignas de revista. Lila apretó la cara contra el cristal, observando cómo se desplegaba este nuevo mundo. Su pequeña maleta estaba a su lado, con todas sus pertenencias, mientras Henry tarareaba suavemente y conducía con naturalidad. Cuando cruzaron las puertas de hierro hacia una entrada circular, Lala se quedó boquiabierta. La casa que tenía delante parecía sacada de uno de sus cuentos de hadas. Toda piedra, cristal y paredes cubiertas de hiedra, con una fuente que centelleaba en el patio y jardines que parecían brillar con la luz mortecina. «Es un poco excesivo, lo sé», dijo Henry al notar su expresión. «Pero es mi hogar». El interior era aún más mágico. El vestíbulo tenía una lámpara de araña que proyectaba destellos de arcoíris en las paredes, una escalera que se curvaba como en una película de princesas y más espacio del que jamás había visto en un solo lugar. Sus zapatillas chirriaron en el suelo de mármol mientras Henry la acompañaba arriba, a un dormitorio más grande que toda su habitación en la casa de acogida. La cama estaba repleta de almohadas mullidas, una enorme ventana daba al jardín de rosas y todo olía a lavanda y sábanas frescas. «Esto es tuyo», dijo Henry, dejando su maleta junto a una cómoda que parecía más cara que la mayoría de los coches. «Tómate tu tiempo para acomodarte. La cena es en 1 hora. Pero no te presiones si no estás lista». Cuando la dejó sola, Lila se sentó en el borde de la cama y miró a su alrededor maravillada. Era hermoso, perfecto, como una habitación diseñada para una princesa, pero se sentía demasiado grande, demasiado limpio, demasiado parecido a un museo donde no se suponía que debía tocar nada. Sacó el reloj de bolsillo de su padre y lo apretó con fuerza. «¿Es esto real, papá?», susurró. «¿De verdad está pasando esto o estoy soñando?». El reloj marcaba el ritmo constante contra su palma, constante como un latido, constante como una promesa. La cena fue tranquila pero cómoda. Henry no la presionó para que hablara. Solo le hizo preguntas amables sobre la escuela y sus materias favoritas mientras comían pollo asado que de verdad sabía a algo, en lugar de la comida insípida de la cafetería a la que se había acostumbrado. Después de cenar, le enseñó su biblioteca, una habitación con estanterías que se extendían del suelo al techo, llenas de más libros de los que jamás había visto fuera de la biblioteca pública. «A tu padre le encantaba leer», dijo Henry, sacando un ejemplar desgastado de la Isla del Tesoro de una de las estanterías. «Debimos haber leído este libro 1 docena de veces, jugando a ser piratas navegando por los 7 mares». Los ojos de Lila se iluminaron. «A mí también me lo leyó. Lo sé todo sobre Long John Silver, Jim Hawkins y la Isla del Tesoro». «Claro que sí», dijo Henry con una cálida risa. «Algunas cosas nunca cambian. Tu padre siempre decía que las mejores aventuras ocurren en los libros, porque ahí es donde todo es posible». Durante los días siguientes, Lila comenzó a adaptarse a esta nueva vida como una flor que se abre lentamente a la luz del sol. Henry era paciente y amable. Le daba espacio cuando lo necesitaba, pero siempre estaba disponible cuando quería hablar. Le contó más historias sobre su padre de niño. Cómo una vez trepó al árbol más alto del pueblo para rescatar a un gatito asustado y se quedó atrapado allí durante 3 horas hasta que los bomberos trajeron una escalera. Cómo pasó un verano entero intentando construir alas para volar como un pájaro, probando sus inventos saltando desde objetos cada vez más altos hasta que su madre lo expulsó del proyecto. Estas historias hicieron reír a Lila por primera vez en meses, pintando una imagen de su padre como un niño valiente, tonto y maravilloso que creció hasta convertirse en un hombre valiente, tonto y maravilloso. Henry la matriculó en una nueva escuela, un lugar luminoso y alegre donde los profesores sonreían con sinceridad y los demás niños parecían felices de estar allí. Le compró ropa nueva, pero ella seguía usando el reloj de bolsillo de su padre. Su peso familiar era un consuelo para su corazón. El personal de la casa también se convirtió en una familia. María, la ama de llaves, tenía una sonrisa cálida y siempre parecía tener galletas recién horneadas listas cuando Lila llegaba de la escuela. Tom, el jardinero,
La dejaba ayudar a plantar bulbos en los parterres y le enseñó los nombres de todas las rosas. Poco a poco, la casa empezó a sentirse menos como un museo y más como un hogar. Pero la sombra de su pasado aún no había terminado con ella. Una tarde, llegó una carta del abogado de Eleanor. A Lila le temblaban las manos al leerla. Eleanor había encontrado un comprador para la casa de su padre y planeaba venderla en menos de un mes. Esa casa con sus pisos crujientes y su porche remendado, donde su padre le leía cuentos antes de dormir y le enseñaba a hacer panqueques los domingos por la mañana. Donde cada habitación guardaba recuerdos de su amor, Eleanor iba a venderla a desconocidos como si no significara nada. Lila corrió hacia Henry con la carta apretada en el puño, mientras las lágrimas corrían por su rostro. «No puede hacer esto», sollozó. «Esa es la casa de mi papá. Ahí es donde fuimos felices juntos. No puede tirarla como si fuera basura». Henry leyó la carta y su expresión se endureció como una piedra. «No puede venderla», dijo con firmeza. «Así no». Lo que Lila no sabía era que Henry Caldwell no había construido un imperio empresarial aceptando la derrota. Cuando veía una injusticia, la combatía con todas sus fuerzas. Pasó la semana siguiente haciendo llamadas telefónicas, con voz aguda y autoritaria, mientras hablaba con abogados, investigadores y cualquier otra persona que pudiera ayudar. Leila oía fragmentos de información a puerta cerrada. Palabras como derecho sucesorio, reclamaciones fraudulentas y derechos del niño. Finalmente, Henry la sentó en la biblioteca con noticias que lo cambiarían todo. «La casa de tu padre», dijo con cautela, «no es de Eleanor para venderla». Los ojos de Lila se abrieron de par en par. «¿Qué quieres decir?» «Resulta que tu padre sí dejó instrucciones sobre qué debía suceder contigo y sus bienes. No un testamento formal, sino una carta con su abogado que nunca presentó correctamente. En ella establece específicamente que la casa debe quedar en fideicomiso para ti hasta que tengas la edad suficiente para decidir qué hacer con ella». Leila apenas podía respirar. «¿Quieres decir que podría volver allí algún día?» «Si quieres», asintió Henry. «O podrías quedarte aquí conmigo. O podrías venderla cuando seas mayor y usar el dinero para la universidad. La decisión sería tuya, no de Eleanor». Por primera vez desde la muerte de su padre, Lila sintió que tenía cierto control sobre su futuro. Tenía opciones. Tenía esperanza. La batalla legal duró meses, pero Henry la protegió de lo peor. Mientras los abogados discutían por el papeleo y los derechos de propiedad, él se centró en ayudarla a recuperarse de todo lo que había pasado. La llevó al zoológico, donde pasaron horas viendo a los elefantes jugar en su piscina. Le enseñó a jugar al ajedrez, explicándole la estrategia con paciencia mientras ella aprendía a planificar varias jugadas por adelantado. Y lo más importante, la escuchaba cuando hablaba de su padre, sin hacerle sentir nunca que su dolor era un inconveniente o algo que debía superarse rápidamente. Una noche, sentados junto a la chimenea leyendo sus libros por separado en un cómodo silencio, Lila levantó la vista y formuló la pregunta que le pesaba en el corazón. «Henry, ¿por qué haces todo esto por mí? No tenías por qué acogerme. No tenías por qué luchar por mi casa. Podrías haberme dejado en la casa de acogida y haber vuelto a tu vida». Henry marcó el punto en su libro y la miró pensativo. «Cuando tu padre y yo teníamos 12 años», dijo, «me metí en problemas con unos chicos mayores que acosaban a otros niños para quitarles el dinero del almuerzo. Era demasiado orgulloso para contárselo a ningún adulto, demasiado asustado para defenderme y demasiado avergonzado para pedir ayuda. Pero tu padre se dio cuenta de lo que pasaba. Hizo una pausa, absorto en el recuerdo. En lugar de simplemente compadecerse de mí, ideó un plan. Todos los días, durante 2 semanas, me acompañó a casa, asegurándose de que esos acosadores supieran que no estaba solo. Nunca lo hizo alarde, nunca me hizo sentir débil por necesitar ayuda. Simplemente aparecía, todos los días». Lila escuchó atentamente, imaginando a su padre de niño, valiente y leal. El último día, esos matones decidieron ponerlo a prueba. Nos rodearon a ambos pensando que podrían asustarlo. Pero tu padre los miró directamente a los ojos y les dijo, «Tendrán que pasar por encima de mí para llegar a él». La voz de Henry se llenó de emoción. No era el niño más grande, ni el más fuerte, ni el más duro, pero era el más decidido. Y cuando esos matones se dieron cuenta de que no se rendiría, nos dejaron en paz para siempre. Miró a Lila directamente, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Tu padre me salvó ese día, Lila. No solo de esos matones,
sino de la lección que podría haber aprendido, que cuando las cosas se ponen difíciles, estás solo. En cambio, me enseñó que la verdadera fuerza proviene de defender a quienes te necesitan. Leila sintió un nudo en la garganta por la emoción. Le debo todo, continuó Henry. Mi confianza, mi éxito, mi comprensión de la verdadera amistad. Y ahora puedo saldar esa deuda cuidando lo más preciado que dejó, tú. Esa noche, Leila estaba en el jardín de Henry bajo un manto de estrellas, sosteniendo el reloj de bolsillo de su padre contra su corazón. Las rosas a su alrededor brillaban plateadas a la luz de la luna, y la fuente susurraba una suave música de fondo. «Estoy bien, papá», susurró al cielo nocturno. «Tuve miedo un tiempo y no sabía si alguna vez volvería a sentirme segura. Pero Henry me está cuidando, tal como tú hubieras querido. Y voy a estar bien». El reloj de bolsillo marcaba el ritmo, como un latido, como una promesa, como el amor de su padre que continuaba aunque no pudiera estar presente. 6 meses después, el abogado la llamó con la última noticia. La casa era oficialmente suya, en fideicomiso hasta que cumpliera 18 años. Los intentos de Eleanor de venderlo habían sido bloqueados y todos los desafíos legales se habían resuelto. Leila lloró al enterarse de la noticia, pero eran lágrimas de alivio y alegría más que de tristeza. Aún no sabía si querría volver a vivir en esa casa. Mucho había cambiado y su vida con Henry ahora se sentía como en casa. Pero saber que la esperaba, saber que el amor de su padre la había protegido, incluso después de su muerte, llenó un vacío en su corazón que ni siquiera sabía que seguía ahí. Ese fin de semana, Henry la llevó a ver la casa por primera vez desde el día en que Eleanor la echó. Parecía más pequeña de lo que recordaba, más deteriorada, pero aún hermosa, a su manera imperfecta. Recorrieron las habitaciones juntas y Leila le señaló todos los lugares donde ella y su padre habían trabajado codo con codo. La pared de la cocina que habían pintado de amarillo brillante. La tabla suelta del suelo de su antiguo dormitorio que crujía como un fantasma amigable, el asiento junto a la ventana donde él le leía cuentos todas las noches. «No tenemos por qué quedárnosla», dijo Henry con dulzura. «Si es demasiado doloroso o si prefieres empezar de cero en otro lugar, también está bien». Pero Leila negó con la cabeza. «Quiero conservarlo. No para vivir aquí, no ahora, pero algún día. Tal vez, y aunque no vuelva a vivir aquí, sigue siendo el lugar donde mi padre me amó. Eso lo hace precioso». Cerraron la casa y condujeron de vuelta a la finca de Henry, pero algo había cambiado en el corazón de Leila. Por fin, se sentía completa. No porque todos sus problemas se hubieran resuelto, sino porque sabía que la amaban. Tenía un futuro, tenía opciones y lo más importante, había aprendido que la familia no se trata solo de sangre, certificados de matrimonio o documentos legales. La familia se trata de apoyarse mutuamente. La familia se trata de elegir amar a alguien, incluso cuando es difícil. La familia se trata de ser la persona que vela por los sueños de otra persona hasta que sea lo suficientemente fuerte como para protegerlos por sí misma. Eleanor se había equivocado en tantas cosas. Se equivocó al decir que Leila no pertenecía a ningún sitio. Se equivocó al decir que nadie la querría. Se equivocó al pensar que podría borrar el amor de su padre quitándole su casa. El amor no desaparece cuando alguien muere. Simplemente cambia de forma. El amor de su padre perduró en la bondad de Henry, en la casa que él protegió para ella, en el reloj de bolsillo que aún latía en su corazón. En cada historia sobre princesas valientes que encontraron su camino a través de bosques oscuros para alcanzar su final feliz. Y a veces, con mucha suerte, tu final feliz llega disfrazado de un viejo amigo de cabello plateado y ojos amables, que aparece en un hogar de acogida y dice las palabras mágicas: «Conocí a tu padre». Ahora bien, esto es en lo que quiero que reflexiones hoy. ¿Cuántas veces hemos descartado a alguien como no de nuestra familia porque no comparte nuestra sangre o nuestro apellido? ¿Cuántas veces hemos perdido la oportunidad de ser el Henry Caldwell de alguien? Esa persona que aparece cuando todos los demás se dan por vencidos. La historia de Leila nos recuerda que las familias más poderosas suelen ser las que elegimos, no aquellas en las que nacemos. Se construyen sobre el amor,
la lealtad y la simple decisión de apoyarse mutuamente, especialmente en los momentos difíciles. Así que, este es mi reto. Mira a tu alrededor hoy. ¿Hay alguien que necesite un Henry Caldwell? ¿Hay alguien sentado en las escaleras de su propia casa de acogida metafórica, aferrado a su propia versión de un cuento de hadas, esperando que alguien recuerde? ¿Qué importa? Quizás sea un vecino que está pasando por un momento difícil. Quizás sea un compañero de trabajo que parece solitario. Quizás sea un niño de tu comunidad que necesita un mentor. Quizás sea alguien de tu propia familia que ha sido marginado y olvidado. No tienes que ser millonario como Henry para marcar la diferencia. Solo tienes que estar dispuesto a ver el dolor de otra persona y decir: puedo ayudarte. No estás solo. Perteneces a algún lugar. Porque al final, todos somos como Layla junto a ese roble, preguntándonos si alguien recuerda que existimos. Y todos somos capaces de ser Henry Caldwell para alguien más. El héroe inesperado que aparece en el momento justo y lo cambia todo. Si esta historia te conmovió hoy, quiero que hagas algo. No solo le des a me gusta, aunque te lo agradecería. No solo te suscribas a este canal, aunque eso también significaría mucho para mí. Haz algo más. Contacta con alguien en tu vida que necesite saber que le importas. Envíale un mensaje. Haz una llamada. Preséntate en su puerta con una taza de café y un oído atento. Demuéstrale a alguien que la familia no se trata solo de con quién tienes parentesco, sino de quién te apoya cuando todos los demás se han dado por vencidos. Y recuerda, tu historia aún no termina. No importa lo sombrío que parezca ahora, no importa lo solo que te sientas, aún hay tiempo para que tu Henry Caldwell entre en tu vida. Aún hay tiempo para que comience tu final feliz. Sigue leyendo esos cuentos de hadas. Sigue creyendo en los héroes. Mantén ese reloj de bolsillo latiendo contra tu corazón, porque el amor nunca muere del todo. Simplemente cambia de forma y aparece en los lugares más inesperados. Gracias por escuchar la historia de Léela hoy. Si quieres escuchar más historias sobre valentía, esperanza y las familias que elegimos, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima! Recuerda, perteneces a algún lugar, importas, y tu historia aún se está escribiendo. Nos vemos en el próximo video.